Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras.
Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Yumeli Sánchez y estoy aquí para dar testimonio de cómo el Señor me trajo al conocimiento de su palabra. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Y bueno, quiero compartir mi testimonio con ustedes, esperando que sea de bendición. Bueno, cuando tenía como de 8 a 9 años, el Señor me da un sueño. Yo venía en el sueño, vengo por la ribereña. En ese entonces no estaba la ribereña, como a la altura de un semáforo que está antes de llegar a la Caruceña, que es donde yo vivo, y en el cielo arriba alto veo una nube, que es exactamente, no es coincidencia, es exactamente como está la fotografía de la nube, que nosotros, bueno, yo por primera vez la vi en el año 1989, que fue cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Anteriormente yo no la había visto, pero en ese sueño yo vi esa columna, pero no como fotografía, sino como viviente, real. Estaba arriba y yo iba así como que en un carro, algo así, y él me miraba. Yo le veía los ojos, el rostro, pero así igualito como está ahí en la fotografía, pero él me miraba. Eso fue todo el sueño. Bueno, aproximadamente en esos mismos tiempos, tendría yo como 8 o 9 años, o quizás los 9. Eso sí fue una experiencia para mí, fue como el primer llamamiento que el Señor me hizo, algo así. En ese entonces había una ruta de autobús que salían de la Caruceña y pasaban por aquí, por la 34. Cuando el autobús pasa viene por la 16, alguien le da señas, aplaude que se va a bajar. El autobús sigue y casi que se detiene al frente de la puerta de aquí del tabernáculo, pero él sigue un poquitico más quedó como diagonal, pero del otro lado de la acera. Yo venía de pie, porque muchos pasajeros veníamos de pie. En eso que se me va la mirada hacia la entrada del tabernáculo y observo que lo que deduzco es que acaba de salir una reunión. Habían personas afuera, hermanos, hermanas, habían niños, habían jóvenes como de mi edad, habían adolescentes, yo tenía como 9 años. Cuando yo observo eso, sentí una atracción, pero demasiado fuerte, una atracción que me decía, bájate, bájate. Era como de bajarme y abrazar a esas hermanas, a las niñas. Entonces, la misma atracción como que se me era, bájate, bájate. Yo decía, no, ¿cómo me voy a bajar? Yo era una niña muy, muy tímida. Yo decía, pero ¿cómo me voy a bajar si yo no conozco a nadie? Yo contestaba dentro de mí. Y todavía sentía la atracción, bájate, bájate, bájate. Y yo, no, ¿cómo? Y miraba, y bueno, en eso el pasajero que se iba a bajar bajó, arranca el chofer, y me quedé mirando y triste porque no me bajé. Esa fue una experiencia que me pasó inolvidable. Bueno, eso fue como la edad de 9 años. En el transcurso de mi niñez, mi juventud, fui leyendo la Biblia. Como les dije, mi mamá nos instruyó yo creía que la verdad, yo decía que la verdad era la Iglesia Católica. En ese entonces yo no tenía conocimiento, ignoraba las cosas de Dios y de su palabra. Resulta que un día, como de 15 años, estaba buscando algo en mi casa que mi mamá me mandó al cuarto donde guardaba las cosas, y viendo que yo me cansé de buscar y buscar, no conseguí, como descansando, me quedo quieta y miro un cajón y está una Biblia, bueno, nosotros, una Biblia católica, porque decía católica. Y nunca en mi vida había leído una Biblia completa. Y en eso yo la vi
me acerqué, la tomé y la abro. En lo que la abro, se me abre en Éxodo 20. Y empiezo a leer, donde Dios le está hablando a Moisés, dándole los mandamientos, y empiezo a leer los mandamientos. Cuando yo llego a este mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de... Cuando yo leo ese mandamiento, yo me asombré, yo dije, Dios mío, pero si esto es lo que hacen en la iglesia, adorar imágenes. Para mí, en ese momento, cuando yo leo todo ese mandamiento, es como que si se me quitó de mis ojos un velo. A partir de ahí, yo dije, no, en la iglesia católica no está la verdad. Entonces, automáticamente, esto no se lo expresaba yo a mi mamá, eso lo estaba viviendo yo dentro de mí. Y automáticamente dentro de mí, no automáticamente, sino que yo creo que fue a partir de ese entonces que empezó dentro de mí una búsqueda. Yo quería la verdad, buscar la verdad, yo quería saber la verdad, dónde estaba Dios en verdad. Y empecé dentro de mi corazón, era como un clamor, una búsqueda. Y fue transcurriendo los años y eso no se apagó, sino que fue creciendo dentro de mí. Me sentía dentro de mí como un vacío. Sentía un vacío, como algo hueco, como una necesidad de ser. Y a la vez sentía que yo quería servirle a Dios y que sirviéndole a Dios iba a sentir la llenura, pues que se me iba a quitar ese vacío. Como a la edad de 18 años, estaba asistiendo a una campaña cerca de la casa de mi hermana, una campaña evangélica cristiana de una denominación. Estuve asistiendo, de lunes a sábado ponían películas y los domingos predicaciones. Terminó la campaña, me invitaron a sus casas, a unos cultos, comencé a ir. Pero en mi corazón era una búsqueda, yo quiero saber dónde está la verdad. Y recuerdo que en un culto de un domingo estaba predicando a alguien y entonces estaba haciendo el llamamiento y uno de los hermanos se me acerca y me dice que pase adelante y que reciba al Señor. Yo le digo que yo no quería hacerlo porque yo tenía dudas, yo quería saber cuál era el bautismo correcto, si era en el nombre del Señor Jesucristo o en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él me dice, no, es lo mismo. Pase adelante, pero en mi corazón no. En mi corazón era la verdad, yo andaba buscando, era la verdad. Si iba a dar ese paso porque ya yo estaba viendo que, el llamamiento era más fuerte. Yo quería hacerlo con certeza. Entonces, resulta que pasan los días, los meses, y yo, Dios mío, yo buscaba dentro de mí, pero yo no conseguía. Yo veía que me hablaban por aquí veía hermanos de diferentes iglesias, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y veía que se contradecían en lo que decían, y cada uno, me presentaba como la verdad, pero se contradecían unos con otros. Eso me causaba más confusión. Entonces, en mi corazón había ese clamor, pues yo quería la verdad, encontrar la verdad. Un día, leyendo la Biblia, leía los evangelios, solamente los evangelios, y pasaba a Apocalipsis porque no me gustaba leer mucho. Y cuando leí Apocalipsis, llegué a leer todo el libro de Apocalipsis, y quedó en mi corazón una escritura. Eso quedó como un sello porque nunca se me olvidó, que es la última hojita de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, donde dice que yo protesto a todo aquel que escucha, que oye las palabras de esta profecía. Si alguno le añadiere, yo le añadiré las plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En base a eso, yo creo que fue que eso me ayudó a aumentar mi búsqueda hacia la verdad. Bueno, finalmente parecía como que dentro de mí yo no encontraba la verdad. Y el llamamiento era, el deseo de servirle a Dios era muy fuerte. Hasta que parece como que dentro de mí yo dije, como que estaba a punto de entregarme así
al Señor sin tener la certeza de si esa iglesia, si ahí predicaban la verdad como era, la palabra de Dios como era. Cuando Dios en su soberana gracia me envió a mi hermano mayor, él vivía en el Zulia y él nos visitaba así rara vez, como 2 veces al año. En esa ocasión nos visitó y cuando está en mi casa y nos encontramos, mi hermana le dice: ay, qué bueno, Rafael, que viniste, porque Yusmeli se va a meter evangélica. Esa fue la expresión de mi hermana. Y él dijo: ah, qué bueno, Yusmeli, eso está muy bueno, pero tiene que tener cuidado. Y entonces me dice: ¿tiene que tener cuidado? Sí, y ahí empezó a hablar. Cuando él empieza a hablar, me empezó a decir que hay muchas sectas religiosas, que cada una hace su propia interpretación de una misma... O sea, eso no fue mi hermano, eso fue el Señor en mi hermano, dándome la palabra exactamente lo que yo andaba buscando. Cuando él empieza a hablarme, él me habla de que estamos en la séptima edad, en la Odisea. Él hizo que yo misma leyera el Apocalipsis, donde habla de la edad de la Odisea. Entonces él me presentó la palabra, o sea, el mismo Señor lo utilizó a él, dándome la palabra y dándome la palabra revelada. Cuando yo escucho todo eso, yo sentí en mi alma como que si mi alma dijera: esto era lo que yo andaba buscando. Y sentí una satisfacción tal que se acabó la búsqueda, en ese sentido. Se acabó la búsqueda, recibí paz, pues en ese momento cuando yo escucho todo lo que él me está diciendo, la palabra de Dios, leyendo la misma Biblia. De ahí en adelante, bueno, ya yo tenía 21 años, cuando me entero que mi vecina, una anciana, ella se congregaba. Yo empiezo a buscar, mi propio hermano me dice: hay una iglesia aquí que predican la palabra de Dios puras, que no le agregan y no le quitan. El pastor se llama Galdona, pero no recuerdo su nombre, me dijo él. Entonces cuando me dice el apellido Galdona, me pareció familiar, y recuerdo un folletico que a mí me habían regalado cuando unos meses antes, no sé qué tiempo antes, en una ocasión que me fui a reunir con una compañera de clase, estaba estudiando un curso. Yo llego, mi compañera está hablando, una señora está hablando con ella, y cuando yo llego y me acerco, me doy cuenta que la señora es una hermana y le está hablando la palabra de Dios. Esa fue la segunda vez que yo escuché la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Cuando yo le escucho a ella, la hermana que le está hablando a mi amiga, todas esas palabras, ella le hablaba de que el Señor estaba preparando un pueblo, así como una novia, como cuando el novio le dice a la novia que se prepare, así el Señor venía a buscar una novia pura. O sea, ella le estaba hablando la palabra, pero esa palabra que le hablaba a ella, esa la absorbiera yo. Yo sentía como cuando un bebé tiene mucha hambre y se toma su biberón con desesperación. Así sentía yo que eso me llenaba. Pero ella habló hasta cierto punto y yo quedé con el hambre, pues, con el hambre y la sed de la palabra, y hasta que fue la ocasión cuando el Señor me envía a mi hermano. La hermana me ve entrar en un tratadito, y no era casualidad, era que lo habían repartido aquí mismo en el tabernáculo. Y cuando mi hermano me dice así, yo voy y lo busco, y cuando lo encuentro, sí, era el mismo, exactamente. Me dijo: Yusmeli, ve a esta iglesia. Él me dijo: esa es la dirección, ve. Bueno, se fue mi hermano, quedé en la casa. Empecé a buscar a alguien, a preguntar de mis vecinos quiénes, para ver si alguno se congregaba con el pastor, el hermano Galdón. Y fui a una vecina, le pregunté, ella me dijo: no, mi pastor no se llama así, pero somos los mismos, te invito. Yo se lo agradecí, pero nunca fui, porque en mi corazón decía que no era ahí donde me había invitado mi hermano, o me había sugerido mi hermano. Hasta que tuve la oportunidad, mi mamá averiguó, y mi vecina que estaba más cercana, la hermana Guillermina, ella se congrega aquí,
Y me mandó a decir que como no, que con mucho gusto, que cuando yo quisiera viniera. Y bueno, fue cuando vine para allá, para acá, para el tabernáculo, y recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bueno, espero que este testimonio sea de bendición a todo aquel que oye o que ve a través de este medio, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos. Espero que sea de bendición y que sea un estímulo, pues, para que ustedes también puedan, y les invito a que ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, y van a encontrar la paz que su alma desea. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Agradecidos con el Señor por la oportunidad que el Señor nos da. Un día más, una oportunidad más de invocar su nombre, de darle gracias, de darle honra y honor, ¿verdad? Por los privilegios, por los beneficios que el Señor nos da, sabiendo pues que vemos esta gracia del Señor, ¿verdad? Para con nosotros, que usted y yo no lo andamos buscando, porque ciertamente el hombre no buscó a Dios, sino que Dios buscó al hombre. Dios siempre busca al hombre, Dios busca siempre a sus hijos. Sus hijos nunca lo buscan. Él siempre viene y busca a sus hijos, busca la oveja perdida, busca... Y él mismo dijo, yo iré, la buscaré y la pastorearé. Y vemos esta gracia del Señor, hermano. Por eso usted y yo debemos aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día, podemos decirlo así, de buscar al Señor, de buscar de su presencia, de buscar ser lleno de Él cada día, de buscar crecer espiritualmente, de caminar y crecer y avanzar. No dar vuelta en el mismo lugar, sino siempre buscar avanzar. Porque ciertamente, pues, proseguimos al blanco, ¿verdad? Y esa es la gracia que usted y yo tenemos. Que usted y yo, por la gracia del Señor, hemos aprendido a conocer al Señor, sabemos, pues, a dónde debemos llegar y cómo debemos avanzar. ¿Verdad que sí, hermano? Ciertamente no es a la manera suya ni mía, sino a la manera de Dios. A la manera de la cual el Señor tiene provista para que usted y yo avancemos, para que usted y yo crezcamos en lo espiritual. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que el Señor quiere, lo que el Señor desea, que vayamos más allá, porque yendo más allá es donde viene el crecimiento para usted y para mí. ¿Por qué? Porque ya viene que el Señor le muestre cosas mayores. Ya usted, ¿verdad?, se va ejercitando en ese mundo sobrenatural, el cual es su mundo y es el mío. Recuerde que el Señor, ¿verdad?, las cosas del Señor son sobrenaturales, por lo tanto, ese tiene que ser el mundo suyo y mío, por lo cual usted y yo debemos cada día irnos adaptando al mundo espiritual. Porque usted y yo no somos de aquí, ¿verdad?, sino que somos de allá. Entonces, ese es su mundo y es el mío, y es en el cual el Señor quiere que usted y yo estemos ejercitados hoy. No dando vueltas en el mismo lugar, ¿verdad?, simplemente en una atmósfera terrena, sino que usted y yo rompamos, ¿verdad?, esa atmósfera terrena y nos elevemos a las alturas espirituales. Allí a lo sobrenatural, allí escondido con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermano, le damos gracias al Señor, ¿verdad que sí? Bendecimos al Señor en esta hora cuando nos da la oportunidad de poder, pues, estar en este lugar, de poder compartir, ¿verdad? Poder seguir compartiendo de las maravillas de Dios, de esto tan hermoso y tan glorioso que es el alimento para usted y para mí. El alimento espiritual, el alimento que le da a usted el crecimiento, ¿verdad?, que lo ayuda a usted a avanzar. Por lo tanto, pues bendecimos al Señor en esta hora. Dios bendiga a su pueblo una vez más. Y bueno, vayamos a las Escrituras, mis amados hermanos. Vamos al libro de Amós,
capítulo 8. Amós, capítulo 8. Amós está después de Joel. Amós, capítulo 8. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos el verso 11 del capítulo 8 de Amós. Y dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Leemos hasta allí, hermano. Incline su cabeza para que oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, buscando, Padre, de ti la ayuda. Oh Padre, la guianza, la dirección, Señor, sea usted hablándonos, Padre, sea usted dándonos revelación por medio de su Espíritu, sea usted, Señor, dándole el desarrollo, Padre, a esto, Señor, a lo cual usted nos quiere hablar hoy, a lo cual, Señor, usted quiere que nosotros sepamos y que hagamos, Padre. Oh, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Te nos ayude, Padre, te nos dé su gracia y de su fortaleza. Te sea con su pueblo en esta hora, te sea con cada uno de sus hijos, oh Padre, con aquellos que oyen la palabra. Oh Padre, tu gracia sea impartida, Señor, oh Padre, y usted se glorifique en cada una de sus vidas, Señor. De esas vidas, Padre, que necesitan de ti, Señor, de esas vidas, Padre, que tienen hambre y sed de ti, Señor, oh Padre, te extienda su gracia, Señor, y se dé a conocer a cada una de esas vidas, Señor, que están oyendo, Padre, que quieren de ti, Señor. Oh Padre, extiende tu misericordia, Señor, y ayuda a tu pueblo, Padre, ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Bendito sea tu nombre. En tus manos nos encomendamos en esta hora, oh Padre, háblanos una vez más, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos, Señor. Amén. Quiero tocar un puntico aquí de estos versos que leímos. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, los cuales usted y yo estamos viendo, los cuales usted y yo estamos siendo testigos, ¿verdad? Dice, a los cuales enviaré hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan, ni hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sí? Y usted y yo lo estamos viendo. No solamente, digamos, podemos decirlo así, ¿verdad? Que no hay hambre de pan, ni sed de agua, sino del Señor. Sí, lo vemos en el pueblo y aún lo vemos allá afuera. Sí, porque estamos en el tiempo tan tremendo, hermano, donde usted y yo, ¿verdad?, estamos gozando de los privilegios del Señor. Pero ciertamente, cada día crece más el hambre y la sed de Dios. Ya al pueblo del Señor poco ya le importa si tiene la nevera full o no la tiene. Verdaderamente al pueblo hoy lo que le importa es Dios. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten identificados con esto? ¿Verdad? No importa si tenemos o no tenemos. Yo creo que el creyente hoy ha aprendido, ¿verdad? Ha obtenido de Dios y
lo que más desea es a Él. Lo que más se desea es a Él, porque ciertamente teniéndolo a Él lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ciertamente el tenerlo a Él lo es todo. Por eso, ciertamente ya no hay tanta hambre de pan. Ya el pueblo del Señor no se afana, no está allí por obtener comida, sino por verdaderamente obtener del Señor. Esa hambre y esa sed, pero de Dios, de más palabra del Señor, de obtener más de Dios, de que esa hambre y esa sed sea saciada por Él. Ojo, ciertamente, ¿verdad? Usted y yo necesitamos, ¿verdad? Alimentar, fortalecer este cuerpo, ¿verdad? Que es el templo del Señor, porque usted y yo somos responsables de cuidar este templo, de mantenerlo limpio, de mantenerlo fuerte, porque el Señor lo necesita. Y ciertamente el Señor nos necesita a usted y a mí fuerte. Pero dice, por lo cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y usted y yo lo estamos viendo, hermano. Usted y yo estamos siendo testigos de esa hambre y esa sed de oír la palabra de Dios. En muchas personas allá afuera, ¿verdad? Que quieren de Dios, desean ser saciados, pero no saben qué es lo que es. No saben qué es lo que pasa dentro de su ser. Y ciertamente es esa hambre y esa sed de escuchar la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Porque ciertamente, ¿verdad? Se escuchan muchas cosas allá afuera, pero verdaderamente usted se pone a ver cuál es la correcta. Entonces, vemos usted y yo, ¿verdad? Que dice, e irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso, hermano, quiero verdaderamente, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que usted y yo entendamos esto. Dice, ¿verdad? Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso, el Señor lidia tanto con su pueblo, porque ciertamente si el Señor, fíjese, el Señor declara esto y a veces usted y yo tenemos esto en poco. Tenemos esto y lo tomamos como rutina, como, digamos, pues, algo más del día. Y ciertamente, hermano, es el cuidado que usted y yo debemos tener hoy. Porque, fíjese lo que el Señor, ¿verdad? En su gracia le dio a usted y nos dio a mí. Y yo creo que en el pueblo es el cuidado que usted y yo debemos tener hoy. De cuidar esto. De darle lugar a esa hambre, esa sed y verdaderamente saciar eso. Porque la mesa está servida para usted y para mí. Pero ciertamente usted y yo no tomamos de la mesa. Usted y yo no agarramos de lo cual el Señor nos está sirviendo. ¿Sí? Por lo cual el Señor dijo, buscadme y viviréis. El Señor en su gracia nos permite entender esto espiritualmente. Pero ciertamente usted y yo también debemos estar orando, ¿verdad? Y clamando porque aquellos que no lo entienden tengan de esta gracia del Señor. Que les sea revelado para que esa hambre y esa sed sea saciada, ¿verdad? Porque ciertamente el Señor escucha la oración de su pueblo. Entonces el Señor dice, busca lo bueno y no lo malo. Dice, para que viváis. Entonces, oye, vemos esto, hermano, y en lo cual usted y yo debemos prestar atención y estar atentos a esto. Porque ciertamente, ¿verdad? Vemos cuánta necesidad y cuánta cosa y ciertamente usted y yo entendemos que es del Señor. Porque ya usted sabemos
que teniendo nosotros al Señor lo tenemos todo. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo usted y yo por eso? ¿Cuánto estamos clamando usted y yo por ver a algunos hermanos, verdad, que tienen hambre y sed de Dios? Por aquellos que están afuera buscando y no hallan, porque están buscando de la manera incorrecta. Ahora, ¿qué estamos haciendo usted y yo por eso? ¿Estamos orando por eso? ¿Estamos intercediendo por eso? ¿Estamos buscando y pidiéndole al Señor porque el Señor tenga misericordia? Porque lo que el Señor le dio a usted, ¿verdad? Se lo dio a conocer a usted, se lo dio a conocer a ellos también. Porque si hablamos de merecimiento, usted y yo no lo merecíamos. Por si decir que Él no lo merece, ¿verdad? Hablando de merecimiento, usted y yo no lo teníamos. No lo merecíamos. Por eso, ¿verdad? El pueblo del Señor, ¿verdad? Porque dice que la novia tiene misericordia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo usted y yo, hermano? Porque ciertamente usted y yo no debemos desmayar por esto. Orar, ¿verdad? Para que la luz que le fue encendida a usted, la luz que se le fue dada a usted, ¿verdad? Aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, esta luz sea impartida a ellos, para que esa palabra sea revelada. Porque usted y yo somos los dadores de luz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso usted y yo debemos ¿qué? Llegar y ver que verdaderamente muchos necesitan, pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Sí, usted y yo debemos ¿qué? Hacer lo correcto. Pedir por aquellos a los cuales necesitan, hermano, porque usted y yo vemos el día terrible. Vemos lo fuerte que se acerca, ¿verdad? Sí, ciertamente usted y yo debemos procurar de nosotros estar bien, estar firmes, pero ciertamente también debemos estar clamando por aquellos que no lo están, por aquellos a los cuales no han sido saciados, por los cuales necesitan de la palabra de Dios, tienen esa hambre y esa sed, para que esa hambre y esa sed sea saciada, puedan entender y puedan buscar, puedan obtener de Dios respuesta. ¿Escuchará el Señor a su pueblo, hermano? Sí. Ahora, cuando usted y yo, ¿verdad? Nos involucramos en esto. Ciertamente el Señor escucha a su pueblo. Ciertamente el Señor extiende su mano de misericordia y el Señor se manifiesta. El Señor se da a conocer. Entonces, cuando usted le habla y cuando esa luz que usted tiene es impartida, ¿verdad? Oh, gloria al Señor. Porque ciertamente cuando aquella persona que necesitaba de Dios y obtiene la respuesta de Dios, oh, hermano, el Señor es glorificado. Por eso usted y yo debemos ¿qué? Estar atentos. ¿Sí? Sí, hermano. Por eso usted y yo debemos ¿qué? Estar cada día atentos a esto. Y no desmayar, hermano, porque ciertamente, ¿verdad? El Señor también espera de usted y de mí que clamemos por esto. Que oremos por aquellos, por los débiles, dice, los débiles en la fe. Sí, hermano. Entonces, oh hermano, son muchas las cosas a las cuales usted y yo necesitamos hacer, hermano. Y el Señor verdaderamente pues nos dice y nos demanda a nosotros hacerlo como su pueblo, como su novia. Según el ministerio que se nos ha sido entregado a usted y a mí, el ministerio de la reconciliación. Entonces,
Por eso el Señor va y declara las palabras y dice, convertíos a mí todos, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón, dice el Señor, y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, dice la Escritura. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿escuchará el Señor a su pueblo? Sí, hermano. Y que se duele del castigo. Entonces, entonces dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, hermano, ¿cuánto más? Por eso el Señor está lidiando con nosotros para que nos metamos en profundidad. Porque ciertamente usted y yo sabremos allí por qué clamar. No simplemente por lo que nosotros queremos o por las necesidades nuestras, sino por las necesidades del pueblo, de aquellos que necesitan del Señor. Hay muchas cosas por qué orar, yo hermano. Hay mucho por qué interceder. Pero usted y yo no lo vamos a saber cuando no entremos en lo profundo con el Señor. Por eso, verdaderamente, el Señor nos ayuda a entender esto y usted y yo verdaderamente meditemos en esto, hermano, y veamos ciertamente lo que el Señor nos está demandando a nosotros. Sí, hermano. Porque ciertamente el Señor dice, sembrad para vosotros en justicia, dice la Escritura, allá en Oseas. Dice, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque, dice la Escritura, es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta, dice, que venga y os enseñe justicia. Sí, hermano. Entonces, cuando vemos esto, hermano, es hora, hermano, de que usted y yo clamemos. Y oremos porque todos seamos revestidos, todos seamos cada día llenos del Señor. Porque todos cada día y esa hambre y esa sed sea saciada. Porque cada día obtengamos del Señor, usted y cada uno de nuestros hermanos. Y dice la Escritura, dice, tú pues vuélvete a Dios y guarda, dice, misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Sí, hermano. Por eso vemos usted y yo, digamos, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso, aquel que escucha la palabra, aquel que tiene el privilegio de escuchar el consejo de Dios, es hora de que busque de Dios, que no es más, que no es nada menos que necesidad de Dios, hambre y sed de Dios. Sí, necesidad del Dios vivo, porque el Señor mora en usted. Ciertamente el Señor quiere morar. Y usted dirá, no entiendo lo que me pasa. Ando extraño, me siento extraño. Bueno, yo le digo que eso es lidiar de Dios. ¿Sí? Eso es ciertamente hambre y sed de Dios, lo cual usted no le da lugar, pero hay que darle lugar. ¿Para qué? Para que el Señor venga y se glorifique. ¿Sí? Entonces, vemos que
el Señor en su gracia y su misericordia. Luego se glorifica y te dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Y dice, en aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y a la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Eso es Oseas, capítulo 2. ¿Sí? Y dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia. Y usted y yo sabemos que la misericordia del Señor, cuánto se ha extendido. ¿Verdad que sí, hermano? Y usted y yo vemos su gracia. Cómo el Señor tuvo misericordia de nosotros y cómo el Señor tiene misericordia de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que necesitan de Él. Pero también el Señor necesita a alguien que interceda por ellos, los cuales somos usted y yo, los intercesores. Porque para eso el Señor a usted y a mí nos entregó el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Sí? Hay mucha muerte espiritual, pero ahora, ¿qué está haciendo la novia de Dios? ¿Qué está haciendo ella teniendo la autoridad? Teniendo eso en sus manos, pero no se hace uso de eso. ¿Sí? Hay mucha muerte espiritual, hermano y hermana. Pero, ¿qué estamos haciendo usted y yo con eso? Porque se habla de una novia, ¿verdad? Y los que, por la gracia del Señor, el Señor les ha dado a conocer el mensaje. Se habla de la novia y somos de la novia y hermanos verdaderos y todos estamos listos combatiendo contra el mal, como dice el corito. Pero, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo siendo parte de la novia, pero qué estamos haciendo usted y yo con la responsabilidad que se nos ha sido dada a usted y a mí? ¿Sí? Usted nos fue entregado un ministerio, ahora ¿qué está haciendo usted con ese ministerio? ¿Cómo ha administrado usted lo que el Señor a usted le dio? Entonces, cuando el Señor viene y nos llama la atención, porque, hermano, como decía en uno de los servicios pasados, si el Señor a usted y a mí nos permitiera ver, ¿verdad?, la guerra espiritual que hay, ¿cómo se sentiría usted al ver tantas cosas? Y una de esas cosas es la muerte espiritual. Vemos, hermanos, que se descarrió. Bueno. No. ¿Cuánto estamos usted y yo orando por eso? ¿Cuánto estamos usted y yo clamando por aquellos que se descarriaron? Aquellos que faltan por llegar. Aquellos por los cuales el Señor está lidiando. No, porque oramos es simplemente, por mi familia, porque el Señor me los tiene que entregar y yo oro por ellos, y los demás. ¿Dónde está la misericordia de Dios en la novia? ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, lo cual usted y yo debemos atender. Porque ciertamente esos son los negocios de su padre. Cuando José y María estaban buscando a Jesús, teniendo 12 años Jesús, y Jesús hablando de la palabra, ¿verdad?, con aquellos maestros, con aquellos escribas, la reprensión de Jesús
a María, cuando María lo buscaba, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué me buscáis? Si en los negocios de mis padres es donde debo estar. Ahí. No está hablando de la carpintería. Entonces, los negocios de su padre y mi padre son estos. Ahora, ¿estamos usted y yo en los negocios de nuestro padre? Porque si usted y yo estamos en los negocios de nuestro padre, usted y yo debemos estar también haciendo esto. Sí, hermano. Sí. Entonces, dice, venid y volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará. Producirá el Señor el hambre y la sed, lo pondrá allí en aquella persona para que, ¿sí? ¿Permitirá el Señor que usted tenga necesidad de Dios? Sí. ¿Permitirá el Señor que usted tenga hambre y sed de Él para que usted venga a Él y esa hambre y esa sed sea saciada? Claro que sí. Y dice, y nos dará vida. Esa es la gracia del Señor. Y dice, y conoceremos y perseguiremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra, o a la tierra. Y esa es la gracia que usted y yo tenemos hoy, de obtener esa gracia, ese privilegio, ese beneficio, de obtener lluvia tardía y temprana. ¿Sí? Entonces, vemos usted y yo que estas cositas, hermano, estas cositas pequeñas, estas pequeñeces, al Señor le agrada que usted esté atento a ellas. ¿Sí? Porque ciertamente esto también entra en la oración. Esto también entra en que usted y yo nos rindamos al Señor y oremos por esto también. ¿Sí? Porque recuerde que si el Señor está lidiando con personas, ¿verdad? Usted y yo no nos podemos ir todavía hasta que ellos entren. Tienen que entrar y ser perfeccionados. ¿Que el Señor lo puede hacer en un día? Sí. ¿Que el Señor lo puede hacer en una hora? Sí. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo por eso? Estamos orando usted y yo por eso porque el Señor lo haga. Porque quizás el Señor espera que usted y yo intercedamos por esto. Quizás el Señor espera que usted y yo clamemos por esto y, Señor, acuérdate de esto y de esto. ¿Se acordará el Señor? Sí. Sí, hermano. El Señor a veces necesita es que su pueblo ore para Él hacerlo. Espera que su pueblo ore para Él hacerlo. Sí. Porque si el Señor ha mandado hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Ahora, ¿sacará el Señor provecho de esa hambre y de esa sed? Claro que sí, hermano. Pero usted y yo debemos también clamar y orar por esto. Porque esa hambre y esa sed sea saciada, sea en usted, sea en su hermano, sea en el que está afuera, sea en el que está en una denominación. Pero ciertamente hay hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios, que no están siendo saciados porque no están escuchando lo correcto. Entonces andan de iglesia en iglesia porque no encuentran algo que los sacie, alguien que calme esa hambre. Pero ciertamente que estamos haciendo usted y yo. Estamos usted y yo orando porque esa hambre, esa sed sea saciada. Porque el Señor se dio a conocer a ellos y lo que tanto ellos buscan, lo que tanto ellos claman, obtengan eso.
porque no es para usted y para mí nada más. Y a veces entramos en un egoísmo por eso, hermano. Y porque ya yo creo el mensaje, ya yo estoy listo. ¿No? De nada le sirve a usted eso. Eso no lo hace usted salvo. Sí, le damos gracias al Señor por el mensaje, por lo que el Señor dejó para usted y para mí, para su conocimiento y el mío. Sí, pero eso también tiene que ser revelado a usted y a mí. Sí, así como tiene que ser revelado a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Por eso que estamos haciendo usted y yo por eso. El profeta hizo su parte. Él predicó, él fue a aquellos que tenían hambre y sed de Dios, a donde Dios lo envió, predicó, el Señor se glorificó, él intercedió, ¿verdad? El Señor manifestó su poder. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Que si el Señor tiene a alguien por allá y necesita enviar a alguien para... Sí, pero como usted y yo no estamos teniendo comunión, no nos metemos ahí a ver qué es lo que el Señor quiere. No estamos ejercitados allí en lo sobrenatural a ver a dónde Dios nos envía, a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque hay algo que hacer. Orar, sí. Clamar, sí, pero hay algo más allá. El Señor quiere que vayamos más allá. Hay muchas cosas cuales el Señor nos dará a conocer. Dice, cosas que tú no conoces. Te las mostraré, te las daré a conocer. ¿Sí? Por eso, hermano, que usted y yo estemos ahí. Porque le ocultará algo el Señor a usted y a mí teniendo comunión con Él y estando ahí. No. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Sí? Dice la Escritura que y los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí? Bienaventurado el que espere, dice. Por eso, hermano, usted y yo debemos que hacer lo correcto. Porque dice que los entendidos, aquellos a los cuales por la gracia del Señor estamos orando y ellos entienden, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Eso se lo dijo el Señor a Daniel. Eso está ya en el capítulo 12. Hablando del tiempo del fin. El Señor le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, ¿verdad? Entonces, fíjese. Pero esa hambre y esa sed solamente la calma Dios, porque Él mismo la produce. Pero ¿qué hacemos usted y yo? Porque usted y yo también debemos estar ahí. Porque usted es el templo de Dios y yo soy templo de Dios. Usted no sabe si usted es el templo el cual el Señor va a utilizar para ir y calmar esa hambre y esa sed. Dios a través de usted. No lo sabemos, ¿verdad que no, hermano? Pero cuando usted y yo, oye, oramos por esto y nos entendemos ahí y, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Pero es cuando usted y yo lo hacemos.
¿Sí? Cuando usted y yo oramos y venimos y Señor, ten misericordia. ¿Sí? Entonces cuando usted habla, cuando usted testifica, ¿verdad? Ciertamente por allá habrá uno que está escuchando y tiene esa hambre y esa sed y se acercará. ¿Sí? Querrá esa luz y está en oscuridad y se acercará a esa luz. ¿Sí? Pero estaremos usted y yo en el tiempo correcto, digamos, en la oportunidad correcta, en el lugar correcto. Eso usted y yo, ¿verdad? Allí en esa profundidad usted y yo lo sabremos. Para que el Señor se glorifique. Porque ciertamente en un lugar donde usted pueda estar, quizás hay vidas que quieran, que tengan hambre y sed de Dios, pero a veces por falta de comunión, de Señor, ¿a quién le hablo hoy? ¿A quién le puedo hablar, Señor? ¿A quién le puedo testificar de esas maravillas tuyas? ¿Quién las necesita, Señor, para ayudarlo, para yo hacer algo, Señor? Para que tú me ayudes y podamos hacer algo. Pero no se hace, hermano. A veces andamos tan perdidos en las cosas nuestras que no nos involucramos en los negocios del Señor. ¿Querrá el Señor que usted lo presente a Él? ¿Sí? ¿Querrá el Señor que usted lo dé a conocer? Sí. Pero, la cosa es distinta, hermano y hermana. Cuando usted y yo lo hacemos y el Señor te dice, acércate allá, acércate allá. Acércate a aquel hombre o acércate a aquella mujer y háblale, testifícale. Ella necesita. La cosa es distinta. ¿Sí? Ni el que planta ni el que riegue es algo. El Señor que el que da el crecimiento. Sí, usted no sabe. Te dirá, oye, bueno, yo le hablé al Señor, bueno, encárgate tú de ella. Ciertamente. El Señor sabrá lo que hará con esa vida, pero también sabe lo que hizo con usted. Lo que está haciendo usted por Él. ¿Sabía usted que esos son los regalos que usted también le puede dar al Señor? ¿Sí? El Señor hace mucho por nosotros. ¿Qué hacemos usted y yo por Él? En los negocios de nuestro Padre es donde a nosotros nos conviene estar, donde debemos estar. Allí trabajando por la obra de Dios. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Ciertamente el Señor dice, oye, ¿con quién cuento? Buscará con quién contar. Para eso. A los cuales usted y yo somos los responsables por eso también. Porque usted y yo debemos estar ahí. Hay mucha hambre y sed, hermano. Aún en nosotros. Pero, ¿qué estamos haciendo usted y yo por eso? Porque usted y yo debemos orar por eso, hermano. ¿Sí? En los negocios de nuestro Señor, ahí donde debemos usted y yo estar. ¿Sí? Entonces, ¿sabemos nosotros lo que viene, lo que se acerca? Es cuando más usted y yo debemos estar orando por aquellos que necesitan del Señor. Por aquellos que necesitan ser saciados, están en desesperación y necesitan ser oídos por el Señor. Y quizás el Señor quiere que usted sepa esa necesidad para que usted vaya y ore e interceda. ¿No somos usted y yo los intercesores? ¿Sí? Entonces, cuando usted conoce la necesidad, cuando usted ve la necesidad y el Señor le permite a usted sentir esa necesidad, usted va y ¿qué? Intercede por ella. Señor, ten misericordia. Empieza a clamar por esa persona. Porque ciertamente necesitan de Dios. Necesitan de eso que usted y yo tenemos. Necesitan ese acceso que usted y yo tenemos. Ese beneficio que por la gracia del Señor usted y yo tenemos hoy.
de acercarnos al trono de la gracia del Señor, clamar a Él y Él oírnos y respondernos. La palabra del Señor dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Estas pequeñeces. Y prudente para que lo sepa. ¿Sí? Dice, porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ellos. Pero cuando el Señor a usted a mí nos da a conocer estas cosas, ¿verdad? Nos hace responsables, hermano. Y usted y yo, ¿verdad? Somos los que tomamos una decisión. ¿Sí? Lo que usted y yo atamos aquí es atado allá en el reino de los cielos. Lo que usted y yo desatamos aquí es desatado allá. La novia tiene, ¿verdad, hermano? Usted y usted lo sabe. El poder, la autoridad para atar y desatar. La novia ata y la novia desata. Ya el Señor le ha dado esa autoridad a su novia, a su pueblo. ¿Sí? Por eso que cuando el Señor le dio la autoridad al hermano Branham, cuando el Señor le dio ese poder, y teniendo aquella parejita de frente a él cuando él predicaba, aquella parejita, ¿verdad? Besándose y haciendo tantas cosas, aquellos ministros, aquellos que no conocían de Dios, que no conocían al Señor, porque de verdad no lo conocían, decían que el hermano Branham los mandaría al infierno. Vendría algo y ellos morirían. Pero ciertamente, teniendo en él misericordia de Dios, ¿qué pudo decir él, hermano? Señor, ten misericordia, perdónalos. Inmediatamente, ¿qué pasó? Vinieron esas vidas, se arrepintieron, se postraron allí, pero había misericordia de Dios en él. Y eso es lo que hay en la novia hoy. Pero usted y yo debemos darle lugar a eso. Porque el Señor se manifieste a su vida y a la mía. Y el Señor nos abra este cuadro. Cuadro tan hermoso. Por lo cual usted y yo debemos estar ahí. Clamando, orando al Señor. ¿Sí? Para que estas cosas sean conocidas a aquellos que desean. ¿Sí? Porque ciertamente día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra es lo que usted y yo vemos allá afuera. Y ciertamente en lo que muchos están. Pero cuando usted y yo oramos, la oración cambia todas las cosas, hermano. Cuando el Señor tiene un pueblo para que ore, interceda, ciertamente el Señor viene y se hace presente y se da a conocer. Lo trae de las tinieblas a su luz admirable, como lo hizo el Señor con usted y conmigo. ¿Sí? Ciertamente había alguien que estaba orando, estaba intercediendo, Señor. Aquellas vidas, Padre, que te necesitan, acuérdate de ellos, Señor. Ten misericordia y hazte presente. Tantos problemas, tantas necesidades, hambre y sed de Él, sí lo hay. El Señor la ha mandado, pero ciertamente el Señor saca provecho de eso. Pero, ¿hasta dónde usted y yo estamos dispuestos a estar ahí? A ser parte de eso, de los negocios del Señor, porque son los negocios de Dios. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pero usted y yo debemos estar ahí. ¿Para qué? Para, Señor, ¿a quién le hablo, Señor? ¿Por quién intercedo, Señor? Ciertamente el Señor te viene y te dice, intercede por esta persona. Él necesita, clama para yo hacer algo. Ah, hermano, el Señor lo hace. Así se manifiesta el Señor. ¿Sí? Lo que pasa es que por falta de nosotros conocerlo a Él,
por falta de comunión, por falta de meternos más profundo, estas cosas no pueden ser dadas a conocer. El Señor va y utiliza ¿qué? Otro vaso. El Señor busca otro. O lo hará a su manera. Pero el Señor desea que usted y yo también lo hagamos. Que usted y yo prestemos atención a esto y nos pongamos a cuenta con esto, hermano, porque son los negocios del Señor a los cuales usted y yo debemos estar. Si Jesús con 12 años ya estaba en los negocios de su Padre y no era carpintería, ¿cuánto más usted y yo? Hoy, teniendo esta revelación, teniendo el mensaje por la gracia del Señor, teniendo con qué alimentarnos y con qué, ¿verdad?, acercarnos a Dios, a su manera, a la manera del Señor, y el Señor manifestarse a su vida y a la mía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor nos bendiga. El Señor bendiga su palabra. El Señor nos ayude y meditemos en esto, hermano. Meditemos en esto y ciertamente el Señor le dará a conocer a profundidad estas cosas. Incline su cabeza para que oremos. Padre nuestro, te bendecimos, te glorificamos, porque ciertamente el Señor, hay muchas pequeñezas las cuales pasamos por alto, pero las cuales usted necesita que nosotros estemos allí, Señor. Estemos allí, Señor, en la obra. Oh, Señor, porque hay pocos obreros. Sí, Señor, mucha necesidad. Oh, Señor, mucha hambre y sed de ti, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Te pedimos perdón, Señor, una vez más, porque ciertamente usted necesita de nosotros para estas obras. Usted necesita de su pueblo. Usted tiene un pueblo al cual ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la intercesión. Pero ¿qué estamos haciendo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos conformados? ¿Hasta cuándo seguiremos, oh Dios, dando vuelta en un solo lugar, Señor? Oh Padre, ayúdanos. Danos fortaleza y ayuda de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Y también podamos, oh Dios, atender esto, Señor. No es atender una sola cosa, sino, Dios, atender todos tus negocios, Señor. Oh Padre, estar ahí en tu noticia siempre. Oh Señor, bendito y alabado seas. Ayúdanos, Padre, a cada día crecer y avanzar. Oh Padre, a cada día, Dios, a los cuales usted busca, Señor. Oh Padre, usted los traiga, Señor. Usted tenga misericordia. Usted traiga cada vida, Señor, la cual usted está lidiando. Usted sacie, calme esa hambre, Señor, a lo cual usted las ha permitido, Señor. Oh Padre, bendito sea porque usted saca provecho de eso, Señor. Ayúdanos, oh Padre, danos de tu gracia, de tu dirección, Señor, de tu guianza, oh Padre, para hacer lo correcto, Señor, para hacer lo que es recto delante de ti, Señor. Oh Padre, bendito seas tu nombre, porque ciertamente somos los dadores de luz. Tu luz tiene que ser impartida, Señor, pero depende de nosotros también, Señor. Oh, bendito seas. Ayúdanos, Padre, danos fortaleza. Oh, tu gracia sea impartida una vez más en tu pueblo. Oh, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. En tu mano nos encomendamos, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.